Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este capítulo número 4, de la serie de cómo hacer un violín acústico desde cero, quiero enseñarte el proceso que se utiliza para tallar los orificios de salida en forma de F, en la tapa superior del instrumento. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Para este proceso, será necesario contar con la plantilla del instrumento, y una hoja de papel calcante o translúcido, que permita copiar el diseño de la plantilla. Para empezar, se debe posicionar la hoja de papel calcante, alineándola con la línea horizontal que se encuentra en la parte inferior de la plantilla, con el objetivo de ubicar el primer punto de referencia que facilitará posteriormente pasar el diseño a la madera de las tapas del violín. Una vez realizada esta operación, se hace lo mismo en la parte superior quitando los excedentes de papel, y marcando la línea horizontal de la misma manera que se hizo anteriormente. Para finalizar, se fija la hoja con cinta de enmascarar. A continuación, se procede a marcar los contornos de la parte central de la plantilla del violín, los cuales servirán como punto de referencia para poder ubicar con exactitud el diseño de las Fs en cada lado del instrumento. El paso siguiente consiste en copiar el diseño de la F con la mayor precisión posible. Posteriormente, se retira la cinta y se procede a medir la distancia que tiene la línea horizontal inferior y la línea horizontal superior, para posteriormente trasladarlas al diseño copiado en la hoja. Estas medidas permitirán trazar una línea vertical, correspondiente a la línea de simetría de la tapa. A continuación, y con el diseño listo, solo se debe trasladarlo a un material más estable y resistente, como el cartón o el acrílico, con el fin de que la nueva plantilla no se deforme con el uso y con el paso del tiempo. Una vez realizada esta operación, es importante trasladar la línea horizontal que se encuentra en la mitad de la plantilla de la tapa, y que también marca el centro de cada una de las Fs. Esta línea será muy útil a la hora de trasladar el diseño a la tapa del violín, ya que funciona como un punto de referencia extra, que sumado a los anteriores, permitirá hacer un diseño totalmente simétrico. Esta marcación se debe realizar por ambos lados de la plantilla. Posteriormente, ya se puede marcar el diseño en la tapa del violín. Para ello, solo se debe hacer coincidir las curvas y los puntos de referencia con los contornos de la tapa. Una vez realizado este proceso, la tapa debe ir quedando de esta manera. A continuación, se procede a realizar el corte y tallado de cada uno de los orificios. Para ello, el primer paso consiste en realizar 4 perforaciones en los extremos de cada una de las Fs, los cuales permitirán introducir la cuchilla de la caladora de mano con la cual se realizará el corte. Para este proceso es muy importante realizar una pequeña marca con un punzón en el centro de cada uno de los futuros orificios, para evitar que la broca se resbale. En este caso, se está utilizando una broca de 1/4 de pulgada, o su equivalente de 6 milímetros. Una vez realizada esta operación, se procede a introducir la cuchilla de la caladora de mano, y se empieza a cortar el diseño, sin tocar las líneas del lápiz.
A continuación, y una vez quitada la mayor cantidad de material con el corte, se procede a tallar y dar el diseño final por medio de un bisturí de precisión y diversas limas pequeñas. En este punto, sí es necesario llegar hasta las líneas del lápiz para poder dar el diseño final. Para las partes curvas, se recomienda mucho utilizar una lima redonda y también una de media caña de paso fino. Cuando el diseño ya está totalmente tallado, solo falta dar un acabado por medio de papel de lija. Para las partes curvas estaré utilizando una lija de número 220, la cual enrollé de manera muy compacta, para poder introducirla en las partes redondas de las Fs. Una vez terminados todos los procesos, este es el resultado de todo el trabajo. Con esto hemos llegado al final de este video. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal, para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.